Hermanos, ¿no es verdad que este suele ser uno de esos textos que en nuestro devocional familiar nos hacen terminar temprano? A veces estamos meditando en nuestro devocional familiar en Juan y el papá se aprovecha ahí y empieza, y el devocional que era de 30 minutos promedio termina de 1 hora, porque se inspiró con alguna palabra de Juan, de Mateo, de Marcos, de Génesis, alguna historia, los niños preguntaban y demás. Pero después llegan a Josué 12. Bueno, hasta donde hemos llegado en Josué, todo está muy activo, ¿sí? Todo está muy en demasiado movimiento y no es difícil tardarnos nuestra media hora. Pero al llegar a Josué 12, el papá acaba a los 10 minutos. No solo no tomó 1 hora como en Mateo, sino que ni siquiera cumplió su media hora, 10 minutos. Y lo único que se atreve a decir al final el papá es: esta es la palabra de Dios, hijos, terminemos. Pero hermanos, realmente pienso que hay al menos 2 o 3 elementos importantes en este texto, aunque no pareciera. Claro, requiere más esfuerzo. Claro, requiere quedarnos y contemplar. Quedarnos y contemplar. Pero yo pienso que hay al menos 2 o 3 cosas que podemos mencionar. Por ejemplo, hermanos, en los primeros 6 versículos, lo que está haciendo Josué capítulo 12 es recordarnos las victorias del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Particularmente 2 victorias. Las victorias con Sejón, rey de los amorreos, y las victorias con Og, rey de Basán. Y lo que está haciendo el pueblo de Israel es, en este caso el autor de Josué, es recordarnos las victorias de Israel. Hermanos, ¿qué implicaba para Israel recordar las victorias que Dios les había dado en el pasado? ¿Cuál era la implicación? ¿Cómo los iba a afectar positivamente? Bueno, no tenemos que hacer aquí mucho descubrimiento, ya que noten que aunque el nombre Sejón y Og, estas 2 batallas, se mencionan poco en el Antiguo Testamento, el otro lugar en donde se mencionan son justamente en el libro de los Salmos. Abran sus Biblias en el Salmo 136. De hecho, ahí comenzamos con nuestra convocación. Y dicen los versículos 1 al 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Ok, y a la luz de esto entendemos que el Salmo 136 es un salmo que nos está llamando a la alabanza, ¿cierto? Es un salmo que nos está diciendo: a ver, Israel, tengo una razón o muchas razones por las cuales debes hoy alabar a Jehová. Y empieza a alabar al Dios de Israel, porque para siempre es su misericordia. Ahora, vean conmigo el versículo 17. Al que hirió a los grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a los reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia.
a Sejón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Miren, de las pocas veces que vuelve a aparecer Sejón y Og en el Antiguo Testamento, la otra ocasión en donde aparece es en un canto de alabanza. Israel recuerda las victorias que Dios les ha dado en el pasado y entonces debe ofrecer alabanza. Hermanos, este es un principio importante que no debemos olvidar como cristianos. Debemos tomar tiempo para reflexionar, debemos tomar tiempo para contemplar las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Es interesante que nos toca meditar en Josué capítulo 12 y el Salmo 136, ahora que nos acercamos hacia el final de este año. Hermanos, hemos sido suficientemente contemplativos de esta vida para decir y enumerar las victorias que Dios nos ha dado en este año. Déjenles doy un dato interesante de la historia de la humanidad. ¿Sabían que el concepto de un diario, todos sabemos qué es el concepto de un diario, no me refiero a las noticias del periódico, me refiero a un diario en donde uno va anotando cada día lo que va pasando. ¿Sabían que fue con el cristianismo en donde este hecho empezó a tener mayor explosión? ¿Por qué? Porque el cristiano tiene muchas razones para reflexionar sobre el día y enumerar las buenas obras, las buenas victorias que Dios les ha dado y agradecer o transmitir sus luchas. No es por nada que una de las primeras autobiografías que tenemos en la historia de la humanidad fue dada por Agustín de Hipona, ¿sí? La primera autobiografía fue un cristiano, un obispo, un pastor. Si se quiere, si alguien se confunde con la palabra obispo, les recomiendo que se queden a las lecciones de la historia de la iglesia en la tarde y van a saber por qué decimos obispo y no estamos hablando de la iglesia romana para nada. Pero bueno, ese es otro punto. Y si queremos, antes hubo uno que a lo mejor le precedió. Su nombre fue Gregorio Nacianceno y él hizo una especie de canto sobre su proceso hacia la ordenación, lo difícil que fue su proceso de ordenación y cómo él no quería y se quería oponer, pero fue obligado por su padre y demás. Bueno, hermanos, mi punto es, Israel tiene que recordar las buenas y grandes obras de Dios, porque hermanos, Dios es digno de ser alabado. Hermanos, es buen tiempo para reflexionar y apuntar y alabar a Dios por las victorias, los triunfos, el crecimiento, la victoria sobre el pecado que Dios nos ha dado este año. Quizá al principio del año pasado nuestro deseo era crecer o asistir más a la iglesia, tener un mayor compromiso, vencer cierto hábito malo, cuestiones así. Participar más en el evangelismo y ahora quizá el Señor ha respondido eso. Bueno, es tiempo de alabarlo por las grandes obras de Dios. Ahora, no solo era porque Dios es digno de ser alabado por las victorias que nos da, sino que además, hermanos, recordar las victorias del pasado nos pone hacia el frente con valor y ánimo. Miren esto, ¿por qué Josué está recordando las victorias que Dios dio a Moisés? Ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Ya pasaron varios años de eso, pero Josué quiere que Israel recuerde las victorias para que miren al frente con valor, para que miren al frente con denuedo, hermanos, para que Israel diga: este mismo Dios que dio la victoria en la mano de Moisés va a dar la victoria a Josué. Y así el pueblo es confortado y consolado. Creo que eso es lo que obtenemos en primer lugar de los primeros 6 versículos. Una
reflexión de la importancia de recordar las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Pero, ¿qué hacemos con lo demás del pasaje? ¿Tenemos algo que aprender de ahí? ¿Tenemos algo en que detenernos? Porque hay una palabra que seguro nos quedó clara al final de esto. Otro. ¿Cuántas veces repetimos esa palabra aquí? Y se derrotó al rey de Jerusalén, otro. Y a este rey, otro. Y a este rey, otro. Hermanos, cuando empezaba a preparar y meditar sobre este texto para poder traer algo a la iglesia de bendición, de ánimo, mi corazón se alentó con esta contemplación. Hermanos, una vez que Dios le dijo a Josué, toma la tierra, yo voy a estar contigo, no hay reino que le pudo hacer frente. No hay reino que le pudo hacer frente a Josué. No hay ni una vez que dice en esta lectura, otro no. No, es otro sí. Y otro. Y venció también a este otro. Hermanos, ¿cuál es la edificación que obtenemos de este texto? Recordar que no hay reino que vaya a poder hacer frente al reinado de Jehová. Hermanos, Jehová reina sobre los cielos. Jehová está sentado en su trono. Noten, todavía hay mucho que conquistar. Versículo 13. Dios no les dio las victorias completas en un instante. Dios no les dio la tierra y sacó a todos. Él tenía un propósito. ¿Saben por qué no sacó a todos en un momento? Dicen que las bestias comerían a Israel, entonces tuvo que dejar. Bueno, hermanos, hoy en día nosotros proclamamos en este domingo, Cristo resucitó, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero vemos que este mundo, hermanos, vemos que este mundo no parece a primera instancia estar siendo gobernado por Cristo, y eso nos trae dudas e inquietudes. ¿Por qué es que el aborto está teniendo fuerza? ¿Por qué es que esta agenda homosexual está teniendo fuerza? ¿Por qué es que estos políticos están teniendo fuerza, hermanos? Por la misma razón que Dios permitió que otras naciones permaneciesen en su tierra, Dios debe tener razones y propósitos para permitir que esto avance. Pero iglesia, alcemos nuestros ojos y recordemos que Cristo está sentado en su trono y no hay reino que le pueda hacer frente. Iglesia, prediquemos con valor. Prediquemos con valor. Salgamos a las calles con valor y con denuedo. Ya que no hay persona que pueda hacer frente al reinado de Cristo. Proclamemos las buenas nuevas con denuedo. Hermanos, y tengamos esta consolación mientras la iglesia lucha en su peregrinar. Iglesia, el Rey que está en los cielos no permitirá que la iglesia sufra más de lo que Él tiene planeado y permitido. ¿Recuerdan esas palabras que Dios le da a una de las iglesias que está sufriendo, a la iglesia de Esmirna? Dice, son 10 días los días de tu persecución. ¿Qué significa que 10 días, los días de su persecución? No 10 días literales. Bueno, como vimos en nuestra exposición del libro de Apocalipsis ya hace algunos años, el número 10 en el libro de Apocalipsis es un número de plenitud. Es un número de plenitud. Quiere decir, Esmirna, tu persecución está en mis manos y no pasará más allá de lo que yo he determinado. Por lo tanto, iglesia, cobra ánimo. Porque hay uno sentado en el trono que gobierna sobre todo, que no dejará que suframos más de lo que Él tiene permitido, más de lo que Él tiene planeado. No permitirá que pase más allá de lo que nos va a beneficiar para nuestra alma, de lo que va a beneficiar a nuestro crecimiento, de lo que va a beneficiar al reino de Cristo.
Recuerden, el mensaje del Evangelio no es Cristo es Rey, por lo tanto nadie va a sufrir. No, Cristo es Rey y Él está gobernando en este mundo y viene el día en que ya no sufriremos, pero el día no ha llegado porque es necesario que los hijos de Dios entren al reino a través de muchas aflicciones. Una cosa más. Hermanos, dice el texto, y al rey de Jerusalén y a otro, y al rey de Jarmut otro, al rey de Debir y otro, y demás. Pero ¿saben cómo empieza el Salmo 13? Y todavía, perdón, Josué 13, y había todavía muchos reinos sin conquistar. Bueno, viene el día, hermanos, en que no habrá reino sin conquistar. No hay reino que vaya a poder resistirse al juicio de Cristo. No hay reino que se vaya a poder mantener ante sus pies. No hay reino, hermanos, no hay gobernante, no hay presidente, no hay poderoso, no hay rico que no se vaya a tener que parar enfrente de este rey. Y algún día, hermanos, y algún día, en los anales de la historia de la iglesia, los cuales leeremos por toda la eternidad para nuestro regocijo en los cielos, dirá, y Jesucristo venció a este rey que se opuso ante él, a este gobernante de este país, a este gobernante de este estado, a este gobernante de esta ciudad. Y muchos nombres que ahora no son familiares, los veremos aquel día también. Pues todo aquel que se oponga al reino de Cristo, todo rey, todo señor, todo poderoso que se oponga ante el rey de Cristo, terminará en esta lista. Así que, ¿cuál es nuestra palabra a la iglesia? Iglesia, respetemos a nuestros gobernantes y señores que están sobre nosotros. Pero gobernantes, este es el mensaje de Dios para ustedes. No legislen en contra del reino de Cristo, porque entonces tendrán que darle cuentas al gran Rey. Sí, nosotros no hacemos burlas de nuestros presidentes. Nosotros como cristianos no hacemos chistes de nuestros presidentes. Nosotros como cristianos no hacemos ni compartimos memes de los presidentes. No, nosotros le llamamos Señor Presidente. Nosotros le llamamos Señor Gobernante. Nosotros le llamamos Señor Alcalde. Pero al mismo tiempo le decimos, con todo respeto que nos merecen, que es mejor que se arrepientan de legislar en contra del reino de Cristo, porque tendrán que darle cuentas a este gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, cobra ánimo, toma fuerza y sigamos proclamando el Evangelio. Hermanos, este es nuestro llamado. Nuestro llamado no es ver si podemos detener la cuestión de la vacuna, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es predicar el Evangelio y herir el reino de las tinieblas con el mensaje del Rey. Enfoquémonos bien en lo que hacemos. Este es nuestro gran llamado. Proclamar el gran mensaje del Rey. Si se quieren vacunar, vacúnense. Ese no es el punto de esta iglesia. Si no se quieren vacunar, está bien. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer es dejar de predicar el Evangelio y seguir construyendo esta preciosa iglesia hasta que sea suficientemente fuerte. No solo para tener un pastor, hermanos, para que sea lo suficientemente fuerte para tener una pluralidad de pastores, una pluralidad de diaconal, una membresía comprometida, no un pequeño núcleo, un gran núcleo, una membresía muy sólida, suficientes finanzas para poder lanzar misioneros a las calles, para enviarlos
Ese es nuestro propósito. Ahí deben estar nuestras fuerzas, nuestra atención, nuestra emoción, nuestras pasiones, nuestros afectos. En construir el imperio de Cristo para que sea suficientemente grande y fuerte esta iglesia. A fin de que podamos alcanzar las naciones con el mensaje de Cristo. ¿Que por qué acabamos Josué capítulo 12 tan breve en nuestra meditación? No lo sé, hermanos, porque hay tanto que reflexionar aquí sobre las victorias que Dios nos ha dado en este año y en el pasado. Las victorias que vienen al futuro, hermanos. Y meditar en el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo reina. Cristo reina. Consuélate y anímate, iglesia, y toma la espada, porque Él reina. Peleas para un rey que ya tiene la victoria. Cansémonos y desgastémonos por Él. Que el Señor bendiga a su iglesia y exalte y llene su corazón de ánimo y alegría al recordar que Jehová reina. Déjenme leer un salmo más para concluir esto. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió de ciño de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oh, hermanos, por los siglos y para siempre, Él es Rey. Jehová reina. Que tiemble la tierra, porque Jehová reina. Cristo reina. Que tiemblen las naciones, los reyes y poderosos que se oponen ante Él. Que el Señor bendiga nuestros corazones con gran deseo de exaltar a este gran Rey. Alabemos a Dios, hermanos.